cumbre después de 22 horas de esfuerzo, 22 horas moviéndome para llegar a esa cumbre y 3 meses entrenando para poder lograr ese esfuerzo. Y el 24 de febrero del 2022 estaba en la cumbre del volcán Kilimanjaro. Como decía María Esther, el volcán Kilimanjaro es el techo de África, es el punto más alto del continente africano. Y está ubicado a 5.895 metros de altura. Y eso lo logramos con otra mujer, fuimos un equipo de 2 mujeres, y lo logramos después de 25 horas de esfuerzo, 5 días subiendo hasta la cumbre y 12 meses preparándonos para lograr ese ascenso. Y fuimos la primera mujer en lograr ese ascenso y ese descenso con bicicleta. Y el 1 de marzo del 2023, hace nada, yo estaba en la cumbre del volcán Licancabú, un poco más cerca de nosotros, en Chile, en el desierto de Atacama. Es una cumbre que está ubicada a 5.916 metros de altura, y logré esa cumbre después de 11 horas de esfuerzo y 12 meses de preparación. Y esa cumbre también fue un hito importante porque fui la primera persona en lograr subir y descender con una bicicleta desde la cumbre de ese volcán. Entonces son 3 fechas que fueron hitos importantes y tal vez en este minuto están como... Nunca había escuchado hablar de un deporte así, que es efectivamente una modalidad un poco extrema, una rama extrema de lo que es mountain bike y ciclismo. Y tal vez dimensionar un esfuerzo de esa magnitud les cuesta un poco. Entonces, para los que se vean como de qué me está hablando, es como un deporte muy raro, nunca lo había visto, ni siquiera me lo había imaginado. Entonces acá, ¿quién de ustedes ya ha hecho un trekking? Caminar por lo menos 1 hora en un contexto de montaña. Levanten la mano los que ya han hecho un trekking en algún momento de su vida. Ya, la mayoría de ustedes. De esas personas, ¿cuántas? Levanten las manos los que ya han hecho un trekking con una mochila de por lo menos 10 kilos. Ya han cargado 10 kilos, un peso importante. Ya, menos personas. ¿Quién nos quiere compartir la experiencia de hacer un trekking con una mochila de por lo menos 10 kilos? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el tipo de esfuerzo? ¿Quién quiere compartir que tenía la mano levantada? Acá, María. Más voces. No sé si están en contexto de montaña, pero yo me acuerdo clarísimo, ahora viendo las fotos, mientras tú hablabas, recordé dónde estaba el 24 de febrero del 2022. Pero el trekking que tú preguntabas, me acuerdo de haber caminado 1 hora y media cargando a mi hijo en el lago Rey. Nos pilló el viento, estábamos en la punta del lago y había que devolverse al auto. Y caminamos eso, 1 hora 20, caminamos yo con mi hijo en brazos y eran más de 10 kilos claramente, entre brazos y al hombro, y lloviendo y con el viento en contra. Entonces era muy divertido en ese momento. Sí, pero me acuerdo clarísimo de eso. Sí. Me imagino que fue una experiencia distinta, pero Sí, porque claramente uno conjuga varias cosas, porque yo tengo un impedimento físico en un brazo, entonces eso también contrastaba, pero para mí era más importante proteger a mi hijo que mi brazo. Entonces en el fondo tú ahí ves la importancia de tú pones en contexto esas cosas. Entonces porque tampoco me podía quedar ahí esperando. Entonces es como todo. Llega un punto donde tu hijo o mi hijo no tenía ganas de caminar, no podía caminar y ya estaba muerto y había que llevarlo. No había tema. Entonces era muy difícil tomar la decisión de qué hacer, pero no había alternativa. Mi esposa se llevó los bolsos, la mochila y todo lo demás. Lleva 20 kilos de mochila.
Claro, se llevó 20 kilos de mochila y yo me llevé los 22 kilos de cabra chica. Felicitación por esa experiencia de motivación y de superación. Y tocas un punto que después vamos a ver en la presentación, un punto súper importante, de dónde te nació esa motivación para poder lograr ese desempeño físico fuera de tu normalidad. Entonces, gracias por compartir la experiencia. Y para los que nunca han hecho trekking, nunca han cargado peso por más de una hora, no se pueden imaginar el tipo de esfuerzo que yo realizo en mi deporte. Imagínense eso, o sea, conocen esos bidones de agua de 20 kilos, ¿no? Sí. Todos hemos cargado en algún minuto del auto a la casa o del almacén al auto. Son pesados, son difíciles de agarrar. Bueno, imagínense llevar un bidón de ese porte, de ese peso a la cumbre del Kilimanjaro. Es más o menos el esfuerzo que realizo, porque cargo una mochila de entre 5 y 10 kilos y una bicicleta que pesa por lo menos 15 kilos. Entonces ese es el tipo de esfuerzo. Y si todavía no se pueden imaginar lo que significa las experiencias y los proyectos que yo desarrollo y las cumbres a las cuales llego, les quiero mostrar un video de la experiencia en la cumbre del Cerro Kilimanjaro. Entonces, en el techo de África. Nos va a faltar el sonido. Está ahí en el cable. Está aquí mismo.
se ve algo de la cumbre. Estoy como casi llorando. Estoy súper emocionada. Ya en el campamento 3 y acá es una locura. Están cocinando ahí en la carpa mucha gente de las expediciones. Y nosotros vamos a estar un poco más retirados y no estar donde está toda la gente. Ya estamos instaladas. Nuestra carpa estamos a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Está súper helado acá. Hace mucho viento y mucha nieve. Hoy la idea es postear en bicicleta los 5100. Ahí está la novedad. Estamos a 5.200 metros de altura. Hoy día vamos a hacer las bicicletas acá y ya mañana partimos a las 12 de la noche y vamos a tomar las bicicletas cuando lleguemos acá y llevarlas a la cumbre. Un poco cansada, así que al mismo tiempo ansiosa, súper emocionada. Se puede y lo vamos a hacer, vamos a ir a las 2, vamos a caminar una noche completa. De las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana que queremos llegar a la cumbre. Van a ser el tiempo con el que se hace, al final van a ser unas 17 horas. Son las 12 de la noche, 12:30 aprox, nos despertaron a las 12. El clima está bueno, así que vamos por la cumbre. Estamos en el día de cumbre al fin. Ha sido difícil, pero el amanecer está súper lindo. Llegamos, primera etapa. Una de las cosas más difíciles que hemos hecho en la vida.
This is about Kilimanjaro, Crossing Nadia and Helen. They've done it. Good job. De vuelta a los 3008, hicimos todo el descenso desde la cumbre y estamos almorzando y vamos a seguir. Muchas gracias por los aplausos. Espero que ahora se entienda un poco el deporte que practico, qué sentido hay detrás de los ascensos que realizo. Y justamente hoy me gustaría compartir un poco de lo aprendido en esos años recorridos y pasando por esas 3 cumbres y esos 3 proyectos. Y lo primero, que seguramente es la pregunta que tienen en la mente, es ¿cómo te motivas? ¿Cómo gestionas eso de esos meses de preparación, esas horas de ascenso para llegar a esas cumbres? Y lo primero que les quiero compartir es que yo no busco motivarme, busco superarme. Entonces lo que busco yo no es todos los días a ver hoy si estoy motivada y si es que no estoy motivada, ¿cómo es que me voy a motivar? Busco superarme. Entonces lo importante ahí es tener esa voluntad, esas ganas de superarse, y eso quiere decir a largo plazo. Como vieron, antes de cada ascenso me preparo durante meses, y lo que sostiene mi motivación es que después de esos 3, 4, 6 o 12 meses sé que va a llegar un día que voy a tener que superar mis límites y hacer que algo que se ve tal vez imposible al principio se haga posible. Y eso también me permite aguantar que hay días que no estoy motivada, hay días que estoy totalmente desmotivada, no tengo ganas de entrenar, y eso también sé que lo puedo aceptar. Sé que tengo 12 meses para prepararme, y dentro de esos 12 meses van a haber tal vez 30 días que no tengo ganas de ir a entrenar, de buscar financiamiento para mi proyecto, de buscar difusión para mi proyecto. Y está bien, porque las ganas de superarme todavía están. Y eso hace que puedo trabajar tranquilamente aguantando los días que no tengo ganas de hacer nada. Y también aguantando los días que
lograr la parte física, pero sí tengo ganas de buscar financiamiento o dedicarme a otra parte de mis proyectos. Entonces, la respuesta, para hacerlo súper simple, es ¿cómo te motivas? Es que yo no me motivo, la motivación no es que se genere o se cree, la motivación llega cuando uno está trabajando en pro de un objetivo que a mí me gusta llamar objetivo extraordinario, que va un poco más allá de lo que uno hace en su día a día, que va un poco más allá de lo que uno cree que puede lograr o lo que puede hacer. Y le quiero compartir también sobre ese mismo punto, compartir un poco de mi recorrido, cómo aprendí eso y cómo aprendí a gestionar mi motivación y mi superación. Contarles que yo hace unos años atrás, antes de dedicarme al deporte y a esos proyectos, yo tenía una vida corporativa. Yo, como dijo María Esther, yo soy francesa. Y llegué a Chile súper enfocada en mi vida corporativa. Llegué acá por una empresa francesa, me mandaron acá a cargo de 6 países de la región, y yo estaba muy enfocada en mi vida corporativa. Pero había un pero, que a mí me gustaba el deporte, me gustaba demasiado estar en la montaña, me gustaba andar en bicicleta, y llevaba esas dos vidas, digamos, en paralelo. Y en algún momento, antes de la pandemia, en el 2019, me planteé subir el Cerro del Plomo con mi bicicleta. Y ahí, obviamente, la gente me miraba como, ya, bueno, era algo un poco raro, y antes de mí, ninguna otra mujer lo había hecho, eran puros hombres, un par de hombres, en verdad, menos de 10 hombres que habían logrado ese descenso con bicicleta. Y ahí me planteé ese objetivo y lo logré. Y cuando bajé del Cerro del Plomo, vi que estaba inspirando a más personas y más mujeres. Las personas me empezaban a preguntar, ¿y cómo lo has hecho? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te preparaste? Y de ahí yo bajé con esa convicción que yo podía más, y que yo quería más, y que yo era capaz de mucho más que subir el Cerro del Plomo y descenderlo con mi bicicleta. Y de ahí yo me tiré a la piscina, dejé mi vida corporativa y dije, me voy a dedicar al deporte. Y ahí ¿qué pasó? Es que nadie me apoyó porque yo tenía una vida, me iba bien en la parte corporativa, había llegado a un cargo de subgerenta, pero yo quería más por otro lado. Y ahí cuando conté eso a mis amigos, cuando empecé a contar que, ¿sabes que yo subí el Plomo, pero ahora quiero ir a África para subir el volcán Kilimanjaro, la gente me miraba como, ¿qué le está pasando? Cuando le conté a mi mamá se puso a llorar. ¿Por qué? Porque dejaba un buen sueldo que me llegaba cada fin de mes. Mi papá me dijo, ¿y vas a dejar de cotizar para tu jubilación? Cuando yo le estaba hablando de ir a África a subir el Kilimanjaro, algo que para él era de otra esfera, de otro planeta. Pero yo tenía adentro de mí esa convicción que tenía un sentido y que tal vez cuando yo contaba que quería dedicarme al deporte, la gente se imaginaba ser deportista de altos rendimientos, esas personas que vemos en los Juegos Olímpicos, en la televisión, que entrenan todos los días. Y obviamente yo ya tenía 31 años, entonces ya había pasado ese tiempo para mí, pero yo sabía que iba a inventar mi propia manera de ser deportista de alto rendimiento. Y empecé con muy pocos apoyos, buscando financiamiento para ir a África. Invité a otra mujer, porque me hacía mucho sentido que fuéramos 2 mujeres, porque yo creo que nosotras las mujeres tenemos poderes infinitos, especialmente en lo que es del deporte. Y cuando logramos esa cumbre, ahí pasamos en la televisión, nos empezaron a entrevistar porque era algo muy particular y especialmente mi historia, que yo me había tirado a la piscina a ver qué sale, pero dentro de mí yo sabía que todo lo que hacía tenía un sentido y tenía un rumbo. Todavía no tenía el objetivo tan claro, que cómo iba a ser mi vida concretamente, pero sabía que me quería dedicar a eso y que algo bueno y algo que me hacía sentido iba a salir de todo eso. Y después del Kilimanjaro, que al final yo vivía de mis ahorros en aquella época, la expedición que vieron en el video, el Kilimanjaro lo financié el 90% con mis ahorros personales. Y después me planteé otro objetivo acá en Chile, en el desierto de Atacama, que fue llegar a distintas cumbres sagradas para el pueblo Licanantay, que es el pueblo que vive en el desierto de Atacama. Y ahí logré financiarlo al 100% y logré pagarme un sueldo después de la expedición. ¿Por qué? Porque logré dar un sentido que a distintas marcas también les hacía sentido acompañarme en este proyecto. Y ahora, claro, mi vida se parece a eso, mi trabajo es mi pasión. Eso quiere decir que dedico mucho tiempo a entrenarme, a estar en el cerro, que es lo que me gusta, a andar en bicicleta, o como hoy, compartir mi experiencia con distintas personas.
Y lo que les quiero contar con todo eso es que la motivación llega no de factores externos, no del sueldo que te van a pagar, no del premio que te van a dar, no de la fama que vas a ganar, pero sí de algo que te hace sentido a ti. Y esos son dos tipos de motivaciones súper distintas. Entonces está bien que te paguen un sueldo a fin de mes porque haces tu trabajo, está bien tener premios, está bien, en mi caso, tener más seguidores en Instagram, porque me sirve, pero es algo externo, no es algo que profundamente me motiva. Entonces la motivación y esas ganas de superarse que les contaba viene de algo muy íntimo que cada persona tenemos adentro y que muchas veces no escuchamos, porque lo que me pasó a mí cuando yo dije, ¿sabes qué? Quiero ir a África y subir el Kilimanjaro y además voy a generar un proyecto social a través de mi proyecto para tomar bicicleta y voy a invitar a otra mujer a acompañarme. La gente me miraba como, ¿de dónde sacas todas esas ideas? Era como algo muy raro, pero sí estaba adentro de mí. Entonces, la invitación ahí es no confundirse entre lo que nos motiva profundamente adentro de nosotros y los factores externos que nos motivan, y no invertir las motivaciones y las ganas, porque al final lo que me hace sentido a mí es lo que me hace sentido a mí, y es algo súper personal e íntimo. Y tal vez no hay que darse una vuelta tan larga como yo di muchas veces. Esa motivación interna, lo que hace sentir y le hace sentido a uno, estar en el mundo laboral, en la empresa que elegimos trabajar. Pero a veces hay que hacer un trabajo personal para descubrirlo y no estar todos los días motivándonos o motivando a otra persona, a las personas del equipo. Y otro punto como fundamental y súper importante en todo lo que aprendí en esas expediciones es gestionar el esfuerzo. En mi caso, como vieron, el esfuerzo que yo tengo que generar para llegar a esa cumbre son horas, a veces son jornadas de hasta 15 horas, con mi bicicleta que, como les dije, pesa más de 15 kilos, y en general las pausas, cuando estamos subiendo y bajando un cerro, no son más de 20 minutos. Imagínense 13, 15 horas con pausas de máximo 20 minutos. ¿Por qué? Porque en el cerro hace frío, porque hay un horario tope para poder hacer cumbre, para no bajar de noche. Entonces hay todo ese estrés que hace que igual andamos con varios horarios y varias obligaciones. Y más allá del esfuerzo físico, y eso se extrapola a todas las tareas que realizamos en la vida, siempre hay un esfuerzo para lograr un objetivo. Puede ser un esfuerzo intelectual, un esfuerzo físico o ambos. Y en este caso, la pregunta es cómo gestiono esos esfuerzos, que sí, al inicio, como les decía, no es muy agradable. Tengo que cargar mucho peso, hace calor o hace frío, no tengo mucha agua, me deshidrato, no tengo mucha comida, paso hambre, no puedo hacer muchas pausas porque tengo una hora tope para llegar a la cumbre. Y al inicio sí es desagradable, pero cuando uno acepta, cuando yo logro aceptar que estoy en un ambiente que no es tan agradable, pero sí tengo mi norte, tengo mi cumbre, tengo mi objetivo extraordinario, logro superar y aceptar que estoy sufriendo durante horas, y está bien, decirle a mi mente que eso está bien. Y ahí llego a otro estado, y el dolor que nos genera llevar mucho peso o deshidratarse, al final, ¿quién lo gestiona o qué parte de nuestro cuerpo lo gestiona? Es el cerebro. Si me duele el pie, no es que me duele el pie, el cerebro recibe la señal que me duele el pie y el cerebro decide qué hace con ese dolor o con esa sensación desagradable. Y lo que pasa es que cuando uno supera ese dolor, el cerebro no es tonto, no va a estar miles de horas con un dolor. El cerebro empieza a decir, ya, de nuevo vamos con un ascenso, vamos con este peso, vamos con poca agua, ya estoy sintiendo hambre, sed. Y el cerebro no es tonto, encuentra soluciones, encuentra salidas. Entonces, en este caso, el cerebro empieza a ocuparse con otras tareas y empieza a buscar desde un estado que yo llamo hiperactividad cerebral, que el cerebro empieza a buscar problemas y a resolverlos. Entonces yo durante los ascensos resuelvo que tal correo no me conteste, que tengo tal problema con tal cliente, que se me olvidó hacer eso, que peleé con mi papá, entonces tengo que tener esa conversación con él y lo voy a hacer de tal forma. Y ahí durante horas estoy procesando mucha información, y generalmente cuando bajo de alguna cumbre llego con muchas tareas pendientes y muchas soluciones a mis problemas, sean laborales, sean personales.
Y eso es un estado muy interesante, pero el primer paso es aceptar que hay sensaciones desagradables y van a estar por horas y aguantar ese primer paso para llegar a ese estado. Y el tercer paso, más allá de esa hiperactividad cerebral, después de un tiempo igual el cerebro dice, ya no me queda nada que resolver, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Vuelvo al dolor? No, porque no es muy agradable, pero no tengo más problemas que resolver. Y ahí pasa algo que es muy interesante, que es un estado que nos sirve fuera del ámbito deportivo, que nos puede servir para hacer cualquier tarea que supone un esfuerzo, y es lo que se llama, que fue teorizado como el flow, F-L-O-W, y ese es un estado que uno está full presente en la tarea que está haciendo. No existe pasado, no existe futuro, y solo existe la actividad que estoy haciendo en el momento presente. ¿Sí? Hay varias formas de lograr el presente, por ejemplo, mindfulness, varias cosas, pero es distinto al mindfulness porque es un estado activo. Yo voy subiendo, voy haciendo algo, pero mi cerebro se enfoca en lo que es presente. Y ese estado es muy interesante porque permite alcanzar un potencial, sea físico o intelectual, máximo. Entonces, pues, los deportistas de alto rendimiento que ven en la televisión tienen psicólogos, coaches que trabajan para ellos, para que cuando los ven en la televisión, esas personas están en un estado de flow. No están pensando en los problemas del pasado, tampoco están anticipando el futuro, están en la acción que están haciendo ahora. Entonces, en mi caso, cuando estoy subiendo un cerro, cada paso tiene un sentido, cada paso vale de por sí. Y ahí voy avanzando sin pensar en que me atrasé con mi horario de cumbre, es que tuve un problema hace una hora con mi bicicleta. Estoy solamente pensando en el presente. Y esa teoría, cuando se teorizó en los años 80, no se aplicaba al deporte. Al inicio era una teoría para la vida de todos los días y fue teorizado por un psicólogo polaco. Y él mostraba varios caminos para llegar a ese estado de flow. Y lo que él decía es que todas las actividades que nos gustan y nos desafían un poquito, eso quiere decir que no es una actividad que ya sé hacer, que ya domino, pero cuando me voy a una actividad que va un poco más allá de mi capacidad, algo que tal vez nunca he intentado hacer, ahí tengo la oportunidad de llegar al flow. Puede ser leyendo, puede ser pintando, puede ser trabajando en una planilla Excel, puede ser trabajando a mí me pasa mucho con los PowerPoint. Hago una presentación y al inicio es un poco desagradable porque sé que voy a estar horas, tengo que transmitir varias ideas a través de mi presentación, pero al final acepto eso que sí es desagradable y de ahí empiezo a estar solo en el presente. Y seguramente ya les ha pasado a todos ustedes acá, no sé si tienen alguna experiencia que empezaron a hacer algo a las 8 de la mañana y están en la actividad y levantan la cabeza y ya son las 6 de la tarde y ya es de noche. O ya son las 3 de la tarde y no han almorzado y se dan cuenta que todo ese tiempo, que son 5 horas, han estado full en el presente, no han estado mirando el celular o viendo la hora. ¿A quién ya le ha pasado? Levanten la mano los que les ha pasado. ¿Alguien quiere compartir con qué tipo de actividad han pasado? Contarnos una experiencia, no sé, fue leyendo, fue en el trabajo. ¿Quién quiere compartir? Sí, yo he logrado amanecerme trabajando, sacando sueldos, pero no por un tema de tener como la obligación de eso, sino porque se entusiasma tanto uno en el avanzar, en lograr las cosas que es bien, que no se te olvide el anticipo, no se te olvide nada, que pasa la hora sin darse cuenta. Y he llegado hasta el otro día realmente sin o sea, Buenísimo, por entusiasmo. Bueno, gracias por compartir la experiencia. Y sí, es una sensación súper agradable y también es una sensación adictiva. El flow es una droga. Una vez que uno encuentra un camino para llegar a ese estado de flow que les contaba, uno repite ese camino, porque a pesar de que al inicio es un poco desagradable, te levantas, tengo que hacer los sueldos, es difícil, es mucha información, me da miedo equivocarme, pero tú sabes, está el camino en tu cabeza que tú vas a llegar a ese estado de flow y que va a empezar a las 8 y va a terminar a las 6, pero vas a estar feliz
máximo potencial. Entonces lo que nos enseña el flow son varias cosas, pero una que es súper importante es que no hay recompensa inmediata, es un proceso, no es que te levantas a las 8, empieza y a las 8:05 ya estás en flow y estás feliz, es un proceso que se demora. Y en los años 80, el psicólogo que teorizó el flow, en los años 80 estaba la primera generación de personas que crecieron con televisor, con la televisión prendida todo el tiempo. Y él contaba que, claro, los niños que crecieron con televisión todo el tiempo tenían más dificultad para lograr el flow porque estaban acostumbrados a una recompensa inmediata. Prendo la televisión, ya no me aburro. Y lo que nos pasa hoy con los celulares, hay que tener un poco de ansiedad o me da lata hacer algo, voy a ver las redes sociales. Entonces, claro, nos quedamos pegados en esa primera etapa que es, me da lata, estoy sufriendo, no soy capaz intelectualmente de hacer esa tarea. O en mi caso, me da lata caminar, medio sé, entonces voy a parar y ver mi Instagram. Pero ahí no encuentro ninguna salida para poder gestionar mi esfuerzo y superarlo. Entonces, para que en los días que vienen, que se acuerden de mí y que vean como, cuando estoy haciendo eso, el tiempo pasa muy rápido y no me doy cuenta. Y además, alcanzo un potencial que de verdad me sorprende. Estoy como fuera de mi zona normal de rentabilidad o de desarrollo, sea personal o profesional. Entonces, es un estado súper interesante para también, primero, observarse a uno mismo y segundo, acompañar a otros también en ese camino. Entonces, ahí son distintas etapas y también tener presente que la recompensa no es inmediata. Es súper difícil, especialmente con los celulares y con esa generación que entra en el mercado laboral, que siempre ha tenido un celular en caso de aburrirse, en caso de angustiarse. Entonces, son personas que no saben superar esa primera etapa, que es esa sensación desagradable. Y otra temática que fue un recorrido para mí y fue un tema muy importante para mí en construir esos proyectos y poder desarrollarme dentro de los proyectos que generaba fue el liderazgo. Y antes de hablar de liderazgo, a mí me gusta hablar de autoliderazgo, porque yo creo que el liderazgo es algo que también es un proceso que toma su tiempo y que empieza con uno mismo y con autoliderazgo. Y a mí me gusta compararlo a... ¿Todos han viajado en avión, cierto? ¿En avión? ¿No? Bueno, pues en el avión cuando al inicio, antes de partir, te dicen ya, si te presuriza la cabina, va a caer una mascarilla y ponte la mascarilla antes de ayudar al otro a ponerse la mascarilla. Pues es un poco lo mismo, si uno no es capaz de liderarse, ¿cómo va a poder liderar al otro? Y si ven en la primera foto, yo estoy sola, esa foto ya es antigua, es del 2018, y cuando yo dije, ya quiero liderar el deporte y quiero subir cumbres icónicas, quiero marcar hitos con mi bicicleta, dije, ya, pero eso va a involucrar que voy a tener que armar equipo, trabajar con otras personas, pero primero me quiero conocer a mí misma en esos ambientes de montaña, cuando, como les decía, hace frío, hay mucho sol, uno pasa hambre, pasa calor, se deshidrata, está a la altura que tiene la cabeza. Entonces pasé mucho tiempo sola en el cerro. ¿Por qué? Porque quería conocerme en esos ambientes. Quería saber cómo reaccionaba mi mente, cómo reaccionaba mi cuerpo. Y alcancé a estar 2 o 3 días sola con mi bicicleta en el cerro. ¿Y por qué? Porque tenía esa convicción que necesitaba autoliderarme para poder liderar a otros en esos ambientes. Y en la segunda foto yo estoy ahí, son las 4 de la mañana, en el campo base del Cerro del Plomo, y estoy liderando una expedición al Cerro del Plomo con varios clientes que nunca han ido al Plomo, y vamos con bicicleta, y nos quedan 8 horas de caminata, hace menos 10 grados, hay viento, y lo que estoy haciendo es que le estoy aplicando el lipstick a un cliente, porque cuando hace frío, ponerte bloqueador o lipstick ayuda a que el frío te pega menos, porque es una capa de grasa que en el fondo aísla tu piel, sea del viento o del frío. Yo estoy súper cómoda, sé lo que hay que hacer, sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, puedo ayudar a otra persona, puedo anticipar problemas. ¿Por qué? Porque me conozco en este ambiente que es de montaña, de frío, de altura. Entonces, algo fundamental en lo que es liderazgo es primero liderarse a uno mismo, conocerse. Y el otro, yo creo que para alcanzar un liderazgo y un buen liderazgo, yo creo que el liderazgo se toma.
en el mundo empresarial que apuntan como jefe. Dicen, tú te vas a hacer cargo de tantas personas y tu rol va a ser este. Eso es ser jefe y está bien porque así funciona en el mundo corporativo. Pero para ser líder es un poco distinto. Es hacerse cargo, tomar un proyecto y decir yo voy a lograr ese objetivo. Porque me hace sentido, porque soy capaz, porque ya me conozco y sé cómo reacciono y sé que ese proyecto o esa tarea o ese objetivo calza con quién soy, con lo que quiero lograr. Y después de eso, otro paso hacia el liderazgo es armar equipo y construir equipos. Y a mí lo que me pasó es que llegué a tener 8 personas trabajando, colaborando en los distintos proyectos que lideré. Y cuando tenía 8 personas en esos proyectos, 5 de ellas no recibían dinero, no recibían sueldo, no había ninguna promesa económica de por medio. Y eso fue en el momento del Kilimanjaro. Y antes de partir al Kilimanjaro, les pregunté a esas 5 personas y les dije, como que admiro todo el trabajo que han hecho, pero todavía me cuesta entender por qué se sumaron a ese proyecto. Porque yo nunca les prometí ni fama, ni dinero, ni nada de todo eso. Y cuando les preguntaba eso, me decían, fue tu convicción, fue como nos explicaste lo que querías hacer, y fue como brillaban tus ojos cuando tú decías que ibas a ir con tu bicicleta a la cumbre del Kilimanjaro y vas a desarrollar un proyecto social allá. Y a mí eso me dejaba y ahí entendí que al final, cuando uno invita a participar, toma el liderazgo en el proyecto y después invita a otras personas a construir un equipo, lo que importa es la convicción. Entonces de nuevo volvemos a lo que te hace sentido, el objetivo extraordinario que incorporaste a tu día a día, que te motiva, que te da ganas de superarte. Y lo otro para construir equipos que funcionen es conocerse. Por eso ese autoliderazgo. Porque, por ejemplo, yo creo que es muy importante conocer las cosas las debilidades que tiene uno. Por ejemplo, yo sé que a mí lo que es gestión de los imprevistos me estresa, me paraliza a veces. Y yo me rodeo de personas, o la mitad de mi equipo son personas que sé que en un imprevisto ellos ven oportunidades, ellos ya ven soluciones, y soluciones que van a hacer que el proyecto va a salir mejor que lo que teníamos planificado. Y lo otro es, obviamente, conocerse a uno mismo, pero también conocer a las personas que componen el equipo, para que se complementen entre ellos. Entonces, ser liderar un proyecto no quiere decir ser el mejor, sí quiere decir conocerse en el ambiente de trabajo en el cual vamos a estar, en el ecosistema en el cual vamos a estar, pero no quiere decir ser el mejor en todo, quiere decir conocerse muy bien, tal vez mejor que los otros que son parte del equipo, tener más recorrido de cierta forma, pero no ser el mejor en todo. Y también ser líder es un compromiso, y ser líder es súper difícil, es agotador. Por eso yo creo que el liderazgo es por proyecto. Uno toma un proyecto, alcanza ese objetivo extraordinario y después se toma un descanso de liderazgo, porque es muy agotador. ¿Y por qué es agotador? Porque hay varios imponderables, que si uno descansa un día sin querer asumir esos imponderables, no le da para ser líder, o va a tener que delegar el liderazgo. También está bien, pero va a tener que darse cuenta de eso para poder delegar y tomar medidas para que el proyecto siga y que sigamos el camino hacia el objetivo extraordinario. ¿Y cuáles son esos imponderables? Primero, la gestión emocional. Gestionar las emociones agradables, pero también las desagradables. Y como vimos, primero pasa por uno, autogestionar esas emociones, sean agradables o desagradables, para poder ayudar a otros a hacer esa gestión. Entonces no podemos esperar que las personas que forman parte de nuestro equipo sepan gestionar sus emociones, porque como líderes nosotros tenemos más recorrido, más expertise en esa temática y podemos apoyar al otro en hacerlo. Y el segundo imponderable es la gestión de la incertidumbre. Como les decía, a mí la incertidumbre, todo lo que es imprevisto, cambios de planes, a mí me frustra, me genera ansiedad, a veces me paraliza, pero es un imponderable. Entonces, ¿qué hice ahí? Yo me di cuenta de eso, lo trabajé y también me rodeé de personas que son mejores que yo para gestionar la incertidumbre.
equipo tomaban decisiones, pero cuando habían decisiones estratégicas, decisiones que iban a cambiar la orientación del proyecto, cambiar algo más fundamental del proyecto, me preguntaban a mí y yo a veces no sabía. ¿Por qué? Porque en algunos puntos yo no estaba preparada, había asumido el liderazgo de proyectos del Kilimanjaro que era internacional y me di cuenta de que a cada rato tenía que tomar decisiones. Y tampoco le podía decir, no, ¿sabes qué? Hoy a una persona del equipo, ¿sabes qué? Hoy no quiero tomar decisiones, entonces no vamos a hacer nada, o toma tú la decisión. Porque era mi liderazgo, era el proyecto que yo lideraba. Entonces son tres imponderables que hacen que el liderazgo es exigente, es cansador y es súper personal, es súper íntimo. Y es súper distinto, como les decía, a ser jefe. Y muchas veces el proceso de ser jefe en una empresa es muy rápido. Haces bien tu trabajo, entonces te vas a hacer cargo de un equipo. Pero hay por detrás todo un trabajo personal que es la responsabilidad de cada uno. La empresa puede apoyar con cursos, con talleres, con coaching a veces, pero la responsabilidad es de cada uno. Y cuando uno empieza ese proceso de ser líder, de tomar liderazgo realmente y de capacitarse para ser líder, empieza a vivir un proceso personal de transformación. Y eso afecta también la vida personal, la vida con la familia. Es un proceso que toma su tiempo, pero que nos permite desarrollarnos en varios ámbitos. Y otro punto súper importante, porque yo cuando empecé a querer liderar esos proyectos, me enfrenté con varias cosas, y una de las cosas es que era mujer en un mundo de hombres. Los que practicaban esos deportes eran hombres. Los que habían logrado la cumbre del Cerro El Plomo eran hombres. Los que habían liderado las expediciones a la cumbre del volcán Kilimanjaro eran hombres. Y al igual que en el mundo corporativo, son mundos de hombres. Los líderes de la empresa en general son hombres. Los gerentes son hombres, por lo general, y somos muy pocas mujeres. Entonces me enfrenté con eso de que me movía en un mundo que los hombres decidían. Los hombres tenían experiencia, los hombres tenían un recorrido. Y ahí quiero hacer una distinción como para que se entiendan los puntos que voy a explicar, que hay tres cosas distintas. El sexo de una persona, que es masculino o femenino, el género, que ahí en la sociedad occidental son dos, femenino o masculino, y la orientación sexual. Me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Y en la sociedad occidental estamos acostumbrados a una lógica. Eres mujer, eres de género femenino y te gustan los hombres. Y cuando algo sale de ahí, por ejemplo, los travestis, que son hombres, pero se identifican con el género mujer y a veces les gustan los hombres y las mujeres. Nos quedamos como... porque son tres cosas distintas. Y el punto intermedio, el género que les mencioné, es una construcción social. No es porque naces con sexo femenino que tienes que identificarte con el género femenino. Son cosas totalmente distintas. Y a mí en lo personal, nunca me hizo mucho sentido. Yo me acuerdo a los 8 años, mi mamá me prohibió andar en bicicleta en el barrio sin polera. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y no sabía explicármelo. No podía. Y tenía que ponerme una falda, como lleva la falda y los vestidos. Y le decía, ¿y mi hermano por qué no? Y tampoco tenía una explicación racional que como niño de 8 años podía entender. Y me quedé con eso. Y siempre, en mi cabeza, yo no tenía esa limitante del género. Porque para mí, habían tantos géneros como personas. Cada uno era libre de identificarse, de vestirse como quisiera, de comportarse como quisiera, de practicar los deportes que quisiera, de vestirse del color que quisiera. Y nadie nunca me pudo explicar por qué existían los géneros. Entiendo lo del sexo y entiendo que no se puede tocar, pero el género, si uno lo piensa, no tiene mucha... es como algo intangible que culturalmente creamos, y si uno viaja un poco y va a otro tipo de sociedad, hay sociedades que la mujer tiene más poder, se viste de otra forma, la herencia se pasa a través de la mujer y no a través del hombre. La mujer toma las decisiones para las tribus en distintos países, por ejemplo, del continente oceánico,
o en África. Y a lo que voy es que yo no tenía esas limitaciones. Para mí yo podía practicar los deportes que quisiera, podía vestirme de la forma que quisiera, pero me enfrenté, cuando me metí a esos deportes, me enfrenté con que la mujer o era invisible, el género femenino, el género al cual me asociaban a mí, era invisible, no existía. Si se meten a YouTube y buscan videos de deporte extremo, de bicicleta, de esquí, de lo que fuera del deporte extremo, de deporte de montaña, a lo mejor van a encontrar un video de mujer. Y si aparece una mujer, siempre va a ser con hombres, los protagonistas, los líderes van a ser hombres. Entonces me enfrenté con que tenía que ser invisible, y para mí tampoco me hacía mucho sentido. Y la otra opción era pasar por ese proceso que se llama cosificación. Entonces ya no ser una persona, pero ser un pelo bonito, una cara bonita, unas piernas bonitas. Y tampoco era algo que yo quería hacer, porque yo quería que las personas me conocieran o se acuerden de mí por lo que hacía, por las acciones que hacía, por las cumbres que lograba, por mi mérito como persona. Y no por mi pelo, ni por mis ojos, ni por mis piernas. Y estuve mucho tiempo luchando contra eso. Y despreciaba mucho a las mujeres que andaban en bicicleta, pero eran un pelo, una cara bonita, unas piernas. Y me acuerdo del primer auspiciador que me apoyó, lo primero que le dije es que, está bien, yo quiero aparecer, no tengo problema en mostrarme ni nada, pero no me pidan ni fotos de mi cara, ni de mi pelo, ni de mis piernas, ni nada de eso, porque no quiero. Y me dije, bueno, entonces vas a ser como Daft Punk. ¿Conocen esos, los Daft Punk? Que son músicos que hacen música electrónica y que nadie sabe quién es porque nunca se mostraron. Entonces son personas que nunca, no sabemos si son mujeres ni hombres, no sabemos quiénes son. Son franceses, entre paréntesis, pero son conocidos mundialmente. Y yo les dije, no quiero ser Daft Punk ni nada, pero yo quiero que las personas me conozcan y conozcan mi nombre por las cosas que hago, por las cosas que he hecho, por los conocimientos que tengo, y no por ser rubia o no por ser francesa o por medir 1,67 m. Quiero que las personas me conozcan por lo que soy capaz de hacer y lo que quiero hacer. Y bueno, de ahí luché muchos años, desprecié a las mujeres que elegían o la invisibilidad o la cosificación, y hasta que finalmente lo acepté. Dije, bueno, el mundo es así, puedo luchar mucho, pero al final no sé si va a cambiar la cosa, porque la sociedad es así. Y al final lo acepté, vi que también había unas ventajas en cómo era el mundo ahora, cómo era nuestra sociedad. Y ahí empecé a valorar otro tipo de mujer, a ver mujeres que ya habían recorrido ese camino, que se habían enfrentado a eso. Y empecé a valorar ese tipo de mujer y ver lo que ellas habían hecho, cómo ellas pensaban. Y ahí empecé a decir, bueno, hay ventajas en cómo está el mundo, cómo está la sociedad, y también yo tengo mis convicciones, pero a través de todo eso yo puedo lograr mis objetivos y eso es lo que importa. Y al final lo que me hizo más sentido es poder apoyar a otras mujeres. Yo ahora tengo una red de apoyo de mujeres que practican deportes de montaña. Tengo un Instagram que se llama Big Mountain Girls, también un blog a través del cual cuento historias de mujeres que se desafían a través de los deportes de montaña. Y cuando hablo de todo eso, del sexo, del género, de las limitantes que se imponen a cada género, hay muchas personas que me dicen, no, pero yo no hago ninguna distinción entre hombres y mujeres, especialmente en el espacio de trabajo, a mí me da lo mismo. Entonces me gustaría saber acá, ¿quién piensa, que levanten la mano, quién piensa que no hace ninguna distinción entre hombre y mujer en el lugar de trabajo? ¿A quién le da lo mismo? ¿A quién se comporta igual si es mujer o hombre? 2, 3. No hay respuesta buena o mala, eso es lo que piensan nomás. Ya, de las personas que levantaron la mano, ¿quién en el ascensor, por ejemplo, dejan pasar a las mujeres primero? De los que levantaron.
Allá tiene... Ya. Bueno, pues eso va a hacer una diferencia. Porque tal vez dar una ventaja, pero va a hacer una diferencia. Yo no quiero que me dejen pasar en el ascensor porque yo considero que soy una persona. Porque no quiero entrar primero en el ascensor por ser mujer, porque eso es asociarme a un género. Y mi género, tal como lo defino, no necesita subirse primero al ascensor. Porque es una ventaja, pero si tú me das una ventaja, va con una desventaja en otro ámbito. Entonces, para que también puedas reflexionar en eso, en que dar ventaja a una persona por su género es hacer una diferencia, de cierta forma. Entonces, para que también puedan observar cómo se comportan y el espacio que dan a las mujeres, y también para específicamente las mujeres que están acá, cuál es el tipo de mujer que les inspira y cómo pueden apoyar a otras mujeres en desarrollarse como líderes, con el camino que han recorrido, con los obstáculos que tuvieron, también que piensen en cómo ven el género, si algo que los limitaron o algo que al revés les abrieron puertas. Y bueno, para terminar me gustaría... Abajo. Ahí sí. Perdón. Me gustaría decirle que ahora sí estoy trabajando en mi pasión, estoy viviendo mi pasión, estoy o en la montaña con mi bicicleta o, por ejemplo, como ahora con ustedes compartiendo mi pasión y compartiendo mis conocimientos y mis experiencias. Pero lo que más me deja feliz es apoyar al desarrollo de otras personas, sean hombres o mujeres. Me enfoco más en las mujeres porque tengo ese recorrido que les conté, pero me deja súper feliz poder contarte mi experiencia e inspirar a más personas. Y si se quedan con algo de mi conferencia de hoy, es que nada es imposible. No quiere decir que todo sea posible, pero nada es imposible porque algo parece tal vez a 12 meses o 24 meses parece imposible, pero cuando uno empieza a trabajar para superarse, las cosas se hacen posibles. Y si al final ese objetivo extraordinario no se logra, si yo no logro esa cumbre del Kilimanjaro que me había propuesto, tal vez voy a inspirar a otra persona, a otra mujer en hacerlo y ella lo va a lograr. Y eso también para mí me va a dejar tremendamente feliz porque de cierta forma yo fui parte de ese éxito. Y si todavía no les hace mucho sentido y no les inspira todo eso que les acabo de contar, recuerden que yo a los 31 años decidí ser deportista de alto rendimiento cuando nadie me apoyaba. Y un año y medio después yo estaba en la cumbre del volcán Kilimanjaro. Me entrevistaban en televisión para contar mi historia. Entonces, yo creo que el desarrollo personal y el desarrollo profesional es un recorrido, pero es algo súper íntimo y súper personal, que a veces no toma tanto tiempo. Puede ser muy rápido cuando uno empieza a pensar en superarse, en tener objetivos extraordinarios, en plantearse lo imposible para hacer lo posible. Así que muchas gracias por escucharme hasta acá. Quiero compartir mi Instagram personal para que puedan seguir mis próximas aventuras. Mi Instagram personal es Chanquilla Veloz y el Instagram de Big Mountain Girls, a través del cual cuento historias de mujeres en la montaña, mujeres que se desafían en los deportes de la montaña y hacen lo imposible posible. Y también el blog, a través también del cual cuento esas historias y apoyo a distintas mujeres en sus proyectos. Así que muchas gracias. Ahora me gustaría escuchar comentarios.